comienzo a la siguiente conferencia, en este caso por parte del profesor Carles Ramió. El profesor Carles Ramió es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, es especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y en América Latina. Ha ocupado distintos cargos públicos, desde decano de la Facultad de Ciencias Políticas, director de la Escuela de Administración Pública, presidente de Ivalúa, director del Programa de América Latina del CIDOB. Ha sido consultor del Banco Internacional de Desarrollo, de la OCDE, de la Unión Europea, de distintas administraciones en España. Y bueno, sobre todo, desde un punto de vista académico, nos interesa resaltar su contribución al saber, ¿no? A través de más de 24 libros sobre instituciones, dirección y gestión pública, entre los últimos La regeneración de la función pública, La administración pública del futuro, La nueva gestión del empleo público o uno que acaba de publicar sobre la inteligencia artificial y la administración pública. Bueno, lo más importante, por lo que celebramos su presencia hoy aquí con nosotros, es que es una referencia para todos los que nos dedicamos al estudio de administración pública y deseamos su mejora en términos de rendimiento en pos del interés general, el bienestar y la libertad de todos y todas. Carles, cuando quieras, nos va a hablar de política y transparencia translúcida. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Valencia, a Lorenzo Cotino, a Joaquín Martín por las gestiones y por esta muy amable presentación. Estamos en España desde hace unos cuantos años emocionados porque al fin tenemos ley de transparencia. Primero fue el Estado, luego las comunidades autónomas. Creo que he contado hasta 14 leyes de transparencia de tipo autonómico, pero tenemos que recordar que esto ha sido una historia triste. España ha tardado muchísimo en tener una ley de transparencia. Ha sido el último país europeo junto con Malta, Chipre y Ciudad del Vaticano, y por poco con el Papa Francisco nos alcanza. Claro, es que eso de la ley de transparencia parece que sea muy novedoso, pero la primera, que es la sueca, actualmente está cumpliendo 253 años de antigüedad, por lo tanto muy nuevo no es. Los países anglosajones hace décadas que tienen. Los países de América Latina, precisamente hace 6 años me vino a ver una doctoranda mexicana y me dijo: profesor, quiero hacer una tesis comparando el impacto y rendimiento de la ley mexicana de transparencia con el impacto y rendimiento de la ley española de transparencia. Le dije: pues chica, tienes la tesis hecha, porque en España no tenemos ley de transparencia. Dice: pero si en América Latina desde hace años todos los países tienen ley de transparencia. Pues en España no, somos distintos. Al final la tenemos, pero por media casualidad. Tuvo que ocurrir el 11M y tuvo que haber unos casos gravísimos de corrupción que la impostura de quitarse el muerto de encima, el gobierno, los partidos políticos, fue a aprobar una ley de transparencia. Que precisamente para ser la última que se aprueba en un país avanzado, no es precisamente la más vanguardista, sino que es enormemente conservadora. Y ahora estamos con la aplicación. Cuando se aplica una ley de transparencia, obviamente hay resistencias. Hay resistencias porque implica un cambio de cultura política que tarda en producirse y un cambio de cultura administrativa que también tarda en producirse. Con lo cual, la situación actual deja mucho que desear y por eso viene el título de la conferencia: transparencia que tenemos, pero translúcida. Es decir, ahora ya no tenemos una pared, ahora tenemos una mampara, de eso que de forma vemos que hay algún animal al otro lado de la mampara, sabes que hay algo, pero exactamente no sabes lo que es, porque a lo mejor es una cabra. Con lo cual, tenemos esta transparencia a medias, transparencia translúcida. Hay que decir que esto de la transparencia tampoco tiene que ser un valor absoluto, ¿eh? Es un concepto polémico. Si miramos al filósofo de moda, que es el coreano alemán, con la sociedad de la transparencia, que es muy crítico. Pensad que los operadores, las distintas instituciones, no pueden ser transparentes. O sea, las empresas no pueden ser totalmente transparentes, porque si no, no tendrían competencia entre ellas. No todo el mundo puede tener la fórmula de la Coca-Cola. Fijaros otra institución, la familia. La familia no puede ser transparente. ¿Os imagináis una familia donde los padres sepamos todo lo que hacen los hijos? O lo que es peor, que los hijos sepan todo lo que hacemos los padres o hemos hecho los padres. Eso sería la destrucción total de la familia. Incluso el amor, ¿no? Si todo fuera transparente no habría misterio, no habría un poco de aventura en la vida. Con lo cual, cuidado, que lo que hay que apostar
por el valor de la opacidad. Es importante que también seamos opacos. ¿Y en las instituciones públicas qué? Pues las instituciones públicas, como cualquier otro, no pueden ser radicalmente transparentes o totalmente transparentes, porque con los fondos reservados o con los centros de espionaje, hombre, como seas transparente, se derrumban los estados y se derrumban las administraciones públicas. Ahora bien, hecha esta salvedad, en el caso de la administración pública, el resto, salvo esta parte muy marginal, el resto tiene que ser radicalmente transparente, a diferencia de las empresas y a diferencia de las familias. ¿Por qué? Porque mi hipótesis es que la legitimidad de la administración pública depende de ello. Es decir, la administración pública siempre está en crisis de legitimidad, siempre está en crisis de legitimidad. Y hace como 20 o 30 años los especialistas en gestión pública iban diciendo a políticos y a funcionarios: la forma de conseguir legitimidad social es mediante la prestación de servicios de calidad y de manera eficiente. Bueno, pues en este país resulta que, de forma más o menos general, ya hemos conseguido prestar servicios públicos de calidad y de forma eficiente. ¿Y estamos más legitimados? En absoluto. No estamos nada legitimados, porque ahí se equivocaron los especialistas. La forma de legitimarse la administración pública es prestando buenos servicios públicos de forma eficiente y de manera transparente. Las administraciones públicas, para conseguir legitimidad, se tienen que poner sensuales, y las administraciones públicas hasta ahora funcionan y operan como sociedades secretas. Claro, para un ciudadano, ¿qué ve del sistema público? Ve solo inputs y outputs. Es decir, yo voto y con eso se configura un gobierno, que ya nos cuesta entenderlo en el sistema parlamentario cómo se configura un gobierno, pero lo entendemos. Luego yo pago mis impuestos, que es una cantidad muy importante, esos son inputs. Y luego veo outputs, veo servicios públicos de calidad. Sí, fantástico, pero esta gente cómo gestiona, ahí ponemos la cortina y nos ocultamos. Y entonces, claro, el ciudadano te empieza a sospechar, dice, ¿y esto es porque se esconden cuando gestionan? ¿Será porque son una banda de clientelares, cosa que es cierto? ¿Será que son una banda de corruptos, cosa que no es cierto? Solo unos pocos son corruptos, pero claro, si te escondes, la ciudadanía sospecha lo peor. La diferencia entre España y los países más avanzados son elementos de calidad institucional que aquí no tenemos, y uno de ellos, de los más claves, es el tema de la transparencia. Ayer estaba en unas jornadas con politólogos y decían que no existe una correlación directa entre transparencia y mayor legitimidad social. Preguntaban a los ciudadanos qué les parecía esto de la transparencia y parecía que no lo valoraban. Yo pensé, bueno, esto es una investigación de politólogos de estos que se dedican a peinar el gato, porque vamos a ver, quizá no detecten una correlación directa, pero si hay transparencia tenemos mayor calidad institucional, y si tenemos mayor calidad institucional, eso implica mayor legitimidad social de la administración pública. No será directa la correlación, pero en todo caso será indirecta. Pero lo que es evidente es que transparencia y legitimidad social de la administración pública yo creo que correlacionan, aunque sea de manera indirecta. Porque además, cuando eres radicalmente transparente, fijaros que se amortigua o casi desaparece la corrupción, que es uno de los grandes problemas. Incluso cambia de forma radical la cultura política y la cultura administrativa. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando fui director de la Escola Catalana, me vino a visitar el director de la escuela irlandesa. Y después de estar 4 horas reunidos, yo lo invité a comer en una comida oficial. Y el hombre se indignó, decía, usted no me puede invitar a comer porque esto en mi país no se hace, estas comidas oficiales, yo tengo unas dietas. No le hice ni caso y pensé, estos irlandeses son muy raros. Pero claro, al cabo de un año me viene a visitar el director y la subdirectora de la Escuela Italiana de Administración Pública, y cuando los invito a comer también se ponen nerviosos. Y entonces yo, ver a unos italianos que se escandalizaban viéndome a mí, me escandalicé. Digo, pero Dios mío, si esta gente estaba dirigido por Berlusconi y gestionaban el bunga bunga, y resulta que me vienen a mí con desconfianza. Bueno, porque resulta que como estos países ya tienen que ser transparentes, resulta que a los ciudadanos de estos países tampoco les gusta esto de las comidas oficiales. Y entonces no las hacen, porque como tienen que hacer rendición de cuentas, no hay. Quizá el sistema de dietas es mucho más caro, ¿eh? Hay que decir que no solo los españoles somos los reyes de la impostura, porque irlandeses e italianos al final se dejaron invitar a comer.
y obviamente cobraron la dieta. Pero bueno, es un elemento. ¿En qué situación estamos? Hombre, yo creo que la AGE, por ejemplo, por niveles, todavía está muy en pañales en la aplicación de una transparencia efectiva. Las comunidades autónomas también están en una situación relativamente precaria, por más que, como aquí, tiene una consejería especializada en la materia, en Cataluña media consejería, que se lo van tomando en serio. Y quizá donde tenemos las mejores prácticas es en la administración local. La administración local es un ecosistema tan rico y tan diverso que, para empezar, los pequeños municipios pues van a hacer de necesidad virtud y casi son transparentes porque es que se conocen entre ellos y saben perfectamente el estado de cuentas del municipio. Y los que son medianos y grandes, pues creo que muchos de ellos han apostado por unas prácticas de transparencia que van mucho más allá de lo que dice la ley y que son ciertamente muy interesantes y por lo tanto yo creo que son el elemento clave. Las resistencias. Bueno, las resistencias es por cultura política, por cultura administrativa, pero también por un déficit de sistemas más o menos sistemáticos o reglados de información dentro de la administración pública. Es decir, ahora cuando un ciudadano pide información a la administración pública tiene un problema, porque esta información no la tiene. Y entonces los funcionarios tienen que hacer una tarea de arqueología documental para buscar esta información, porque nos hemos dado cuenta que tenemos unos sistemas de información internos muy precarios, que eso es duro para tomar decisiones, y ahora cuando los ciudadanos nos piden información, pues hay que casi crear de cero toda esta información. Pero si la administración pública tuviera sistemas sofisticados de información, la transparencia no sería tan dura y no habría tantas resistencias, porque hay que decir que las resistencias, aparte de ser políticas, son resistencias a nivel técnico-operativo de los funcionarios, sencillamente porque eso les da muchísimo más trabajo y se disgustan. Si no tuviera mucho más trabajo, todos seríamos mucho más transparentes. Pero eso es la situación actual y el pasado, pero a mí lo que me interesa es el futuro. Y eso de la transparencia es como el infinito, ¿no? Tienes una línea del horizonte y cuando alcanzas esta línea tienes otra línea del horizonte. ¿Hacia dónde tiene que ir la transparencia, aparte de superar estos problemas de resistencia? Yo creo que lo primero es darle a la transparencia una mayor profundidad. Es decir, transparencia en sí mismo quizá es insuficiente, sino que tenemos que vincular la transparencia con la rendición de cuentas y con la evaluación de las políticas públicas, ¿eh? Que esa, digamos, es la pata institucional que falla en este país en relación a los países más avanzados. No solo es transparencia, sino es rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas. Y retos de futuro son tres. Primero, ser más transparentes a nivel económico. Es decir, los ciudadanos no les interesa mucho estas webs de transparencia que tienen las instituciones públicas. Además, fijaros que es un oxímoron. Si eres transparente, ¿para qué te hace falta una web de transparencia? Es decir, es como si tienes una tienda y creas el negociado de la transparencia, ¿no? Que sea toda la tienda transparente, ¿no? Entonces no hace falta ninguna web de transparencia, donde allí lo que se hace es que se adultera la información y se aprovecha para hacer un public reportaje institucional. Yo he estado en diferentes administraciones públicas en los consejos directivos y les pregunto, vamos a ver, tenemos la ley de transparencia, tenemos dos posibles políticas. La primera es que nosotros la aplicamos de forma radical e ir mucho más allá de la ley, porque es la forma de conseguir legitimidad y porque el futuro va por una transparencia absoluta. Segunda opción. La segunda opción es hacer ver que cumplimos la ley, que es una impostura. Bueno, pues en todos los equipos de gobierno que he estado, todo el mundo ha elegido la segunda opción, sin ningún tipo de duda. Y luego en instituciones donde salimos en el ranking los cuartos o los quintos más transparentes de España sobre 50. Y no somos nada transparentes, porque deliberadamente hemos decidido hacer ver que cumplimos la ley y los indicadores de los que miden la transparencia, pero realmente no somos nada transparentes o somos transparentes translúcidos. Yo creo que a un ciudadano, en el fondo, le interesa solo dos cosas: cómo, quién y por qué se toman las decisiones y en qué se gasta hasta el último céntimo de euro. Por lo tanto, la transparencia tiene que ser una transparencia a nivel estrictamente económico. Eso es lo que quieren saber los ciudadanos. Si hay el morbo esto de lo que cobran los políticos, de lo que cobran los funcionarios, eso es una tontería. Lo importante es saber exactamente. Y fijaros que no lo sabemos los ciudadanos.
En Cataluña, claro, como Cataluña aprobó la ley justo un año más tarde que el Estado español, que eso es una vergüenza para nuestra cultura política y administrativa, tenían que hacer alguna cosa más, porque si no se la copian tal cual y eso no tiene gracia. Se inventaron lo del registro de los lobbies y la otra gran novedad de la Ley Catalana de Transparencia es que los ciudadanos estaríamos informados sobre el grado de ejecución del presupuesto cada 3 meses, porque una cosa es el presupuesto aprobado y otra muy distinta el presupuesto ejecutado. Yo recuerdo que el día anterior a que aprobaran la ley estaba en el Parlamento catalán, en esta comisión que se llama la Comisión Pujol, la que investigaba la corrupción de la familia Pujol, inquietante que me invitaban, no como testimonio, sino como experto, cosa que quizá todavía me inquietaba más. Y como estaba ahí entre los diputados, siempre que veo diputados me gusta chincharlos un poco, les dije, bueno, mañana aprobáis la ley de transparencia, ¿eh? Sí, estamos todos emocionados, ¿eh? Bueno, tú que eres especialista también debes estar emocionado. Dice, yo es que cuando pienso lo que vais a aprobar mañana es que rompo a llorar de la emoción. Porque claro, la gran novedad es que ahora voy a estar informado cada 3 meses sobre el grado y estado real de ejecución del presupuesto. Es que no me puedo aguantar la emoción, porque estaré informado de algo, que es el presupuesto, que es público desde hace más de 200 años. Y la novedad es que estaré informado sobre el estado de ejecución. Estaré informado sobre el estado de ejecución de algo que no entiendo. No hay ningún ciudadano que entienda el presupuesto. Yo que he ocupado muchos cargos, confieso que no entiendo el presupuesto y no soy tonto. Pero es que un día hablé con el tipo que hacía los presupuestos y él me confesó que tampoco los entendía. Porque resulta que el presupuesto, como todos sabéis, es un artilugio totalmente formal donde no te dice exactamente en qué te gastas el dinero. Es decir, tenemos que hacer la traducción del presupuesto formal, crear contabilidad analítica en la administración pública y luego a partir de ahí hacer una, digamos, contabilidad de tipo doméstico que sí entienda a un ciudadano. Un ciudadano, por ejemplo, lo que quiere saber es cuánto cuesta este acto, cuánto han costado los viajes, cuánto ha costado el hotel, cuánto cobran los ponentes, etcétera, etcétera. Eso lo quieren saber y actualmente no lo sabemos, esta información, que es la información crítica y además es la información de rendición de cuentas más básico y además hay que tener en cuenta que es la información que frena la corrupción. El otro elemento que creo que hay que trabajar es ser transparentes en nuestras reglas institucionales. En este país, por más que no se diga, seguimos teniendo un modelo clientelar de administración pública, tanto en el acceso de determinados empleados públicos como en la cúpula directiva de la administración pública, que es cesada de forma arbitraria, discrecional, en función, digamos, de intereses de carácter político. Yo creo que en estos 2 ítems básicos de calidad institucional teníamos que ser totalmente transparentes, con el tema de las oposiciones, los criterios, etcétera, y luego también por qué cesas o no cesas a los directivos públicos, cuántos has cesado, a quién has elegido, qué méritos tiene el que has elegido. Como no tenemos dirección pública profesional, pues la forma de conseguir una cierta autorregulación y una mejor cultura política es que los partidos políticos tengan que rendir cuentas en estos 2 ítems que son claves de cara a la calidad de una organización. Y el tercer elemento que yo avanzaría mucho en transparencia es el elemento que tiene que ver con la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial, claro, como es mi último libro voy a hablar del tema, pero pensad que eso no es ciencia ficción, ¿eh? Eso ya ha llegado en la administración pública. Ayer en París ya inauguraron el primer autobús público autónomo. Hay jueces, algoritmos en Estados Unidos que dictan sentencias. En Singapur los policías del aeropuerto son robots. El gobernador de Dubái es un robot. En Japón se han presentado en 2 elecciones 2 robots, que no pueden porque no tienen personalidad jurídica, pero se ha presentado un tipo que dice yo voy a hacer lo que diga este que es el robot. Y se han presentado y han ganado. Pero cuidado, la Unión Europea el año pasado dio personalidad jurídica a los robots. Con lo cual ahora tenemos persona física, persona jurídica y persona robótica, que parece una buena idea porque la Unión Europea siempre preocupada estaba diciendo ¿qué va a pasar cuando te atropelle un coche autónomo? ¿Quién va a pagar el seguro? Eso va a ser un lío. Y dijeron, pues ya está, que tengan personalidad y todos tienen que tener su seguro. ¿Es una buena idea? Bueno, quizás sí, quizá no, porque parece que han quedado capturados por las aseguradoras
compañías que se van a forrar porque van a asegurar a millones de dispositivos. Yo tengo un romba en casa que lo miro con desconfianza para ver si tengo que sacarle un seguro o no un seguro. Y luego, claro, está muy bien, pero se diluye la responsabilidad porque te atropella un coche y el que ha creado el software, el que ha hecho el diseño, dice, no, esto es el robot que ha ido por su cuenta y tiene su propio seguro y esto está resuelto. Entonces estamos en un tema que es proceloso. Fijaros, la administración pública también, igual que el sector privado, ya está tomando muchas decisiones y haciendo muchas gestiones por la vía de los algoritmos. Y los algoritmos tienen que ser públicos. No puede pasar como que en el sector privado los algoritmos son privados. Es decir, si hay un juez robot que dicta una sentencia, antes el algoritmo que rige este robot y la forma de entrenamiento del robot, que es la información con la cual se nutre el algoritmo, tendría que ser totalmente público. Y por cierto, aparte de público, con valores públicos que son muy distintos que los valores privados. Repito, esto parece que sea ciencia ficción, pero no lo es. En los hospitales públicos españoles ahora están comprando un robot que hace funciones de conserjería, atiende al paciente y lo acompaña hasta donde está la consulta del médico, un robot que viene del sector privado que se llama Piper, y es un robot fantástico, ¿eh? Además, lo tienes amortizado en medio año, amortizado. Y es un robot, además, que detecta emociones. Si te ve ahí en un hospital nervioso, pues el hombre te calma, se ve que estás en plan de broma, te cuenta un chiste, y además la gente empatiza mucho con este robot. Y además tiene una memoria, porque dice, ¿cómo le fue a usted la visita que hizo hace un mes en el doctor tal? La gente está maravillada. Yo cuando empecé a hacer este estudio pensé, hombre, esto de funcionarios y robots compartiendo el servicio público va a ser duro para los funcionarios del futuro, trabajar con robots. Al final he llegado a la conclusión que en el futuro el problema es que nadie va a querer trabajar con personas. Todo el mundo va a querer trabajar con robots porque, oye, son muy disciplinados, son fiables los robots, y no dan ningún tipo de polémica, de problema de momento. Con lo cual, fijaros el tema de los algoritmos, que parece una tontería, pero es importante. El robot, este Piper, ¿cómo haces que aprenda y tome decisiones en función de su algoritmo? Por ejemplo, un robot doméstico tiene que diferenciar un gato de un perro. Fácil, creas un algoritmo y a partir de ahí lo entrenas. Y se pone en Google y en cuestión de minutos visualiza millones de vídeos de gatos y de perros y de fotos, se convierte en el máximo especialista en gatos y perros y distingue perfectamente un gato y un perro. Porque, salvo que a mí se me escape, un gato es un gato y un perro es un perro. Pero ¿cómo hacemos que este robot Piper, que trabaja en un hospital, distinga al personal médico del personal de enfermería? Cuidado con el algoritmo y cuidado con la forma que entrenas el robot, porque quizá es una mala idea que se ponga a chupar la información de Google, porque puede llegar a la conclusión que los médicos son hombres y el personal de enfermería son mujeres. Y a partir de ahí tenemos un algoritmo y un robot que está discriminando. Y evidentemente en el sector público no podemos tener ningún algoritmo ni ningún sistema de entrenamiento de los robots que discrimine por la razón que sea. Claro, ya se ha descubierto que algunos jueces algoritmos norteamericanos son más racistas que los jueces blancos. Hombre, porque cuando diseñan el algoritmo y solo le enseñan al algoritmo fotos de negros, en cuanto ven un negro se pone nervioso el algoritmo y lo mete en la cárcel, pero sin pasar por la salida. Esto ha sucedido en Estados Unidos, ¿eh? Y además con una enorme indefensión. Hay el caso Loomis, que es muy famoso, donde el algoritmo se excitó mucho con el personaje negro, lo mete en prisión provisional, en España esto está de moda, y el abogado dice, bueno, ¿y eso? No, es que lo ha decidido el algoritmo, y se va al Tribunal Supremo del Estado y dice, no, aquí el que tiene razón es el algoritmo. Y dice, ¿cómo se ha construido este algoritmo? ¿Cómo se ha entrenado el algoritmo? Ah, misterio, secreto, pero la cuestión es que el tipo dicta unas sentencias algo, digamos. Con lo cual, yo creo que tenemos que entrar. Fijaros que para mí la inteligencia artificial y la robótica va a ser una de las grandes innovaciones en la administración pública, ¿eh? La administración pública tiene una parte que es burocrática, que hemos intentado desburocratizar y es una tontería, porque hay una parte de la administración pública que tiene que ser burocrática por definición, que es la parte que otorgas permisos, licencias, que haces tareas de disciplina. Eso no puede gestionarse con flexibilidad, eso tiene que funcionar con sistemas totalmente pautados y estandarizados para tratar a los ciudadanos de forma
y con criterios de igualdad. Pues bien, esta burocracia weberiana nunca ha funcionado. Y nunca ha funcionado la burocracia weberiana porque la hemos implementado personas. Y las personas, uno, se equivocan y dos, utilizan las reglas del juego a favor de sus intereses corporativos o personales. A veces cuento, medio en broma, que en el caso altamente hipotético que Max Weber tuviera sueños libidinosos, soñaría con un modelo burocrático implementado por robots. Porque su modelo claramente mecánico estaba pensado no para que lo implementaran personas, sino que lo implementaran robots. Por lo tanto, ahora podemos tener una administración pública que es como una tercera parte, afecta a unos 700.000 empleados públicos en España, que puede estar totalmente robotizada y que sea exquisitamente neutral y que funcione de una forma. Fíjense que simplemente con la digitalización y la administración sin papeles, cosa que nosotros llevamos 25 años y todavía no hemos logrado, pero hay algún país, como Argentina, cuento la pequeña anécdota de Argentina, que el actual gobierno se ha propuesto en 4 años conseguir la administración federal sin papeles, solo en 4 años, y lo están logrando. No digo cuál es la clave del éxito, pero la cuestión es que están logrando la administración sin papeles y entonces, cuando ya estaban muy avanzados, llaman a los grupos de interés y le dicen: ¿está usted contento porque tenemos la administración pública digitalizada y ahora somos el 20% más rápidos que antes? Y los stakeholders dicen: a mí me da igual que ustedes sean más rápidos, pero estoy encantado porque ya no hay corrupción. En eso no habían pensado. Una administración pública digitalizada en aquellos países donde hay corrupción en los empleados públicos, donde hay las mordidas o las coimas en el caso de Argentina, fíjate que una vez está digitalizado el procedimiento, no hay ninguna capacidad por parte del funcionario de alterar el procedimiento, porque cada fase, la corrupción funcionarial, es cuando tú llegas y él avanza con efectos retroactivos, va manipulando el procedimiento, pero si está totalmente digitalizado, además si se le ocurre tocarlo, hay trazabilidad, con lo cual de golpe, simplemente con la digitalización, se ha acabado la corrupción. Imaginaros con la inteligencia artificial y una burocracia, digamos, de carácter más robótica. Y ahora entro en la parte más política para acabar, que es cuidado que la revolución 2.0 y la que viene ahora, que es 4.0, está poniendo en riesgo a la política. Incluso está poniendo en riesgo a la democracia. Primero, ser radicalmente transparentes, por ejemplo, nos puede ayudar a limitar el éxito de las opciones políticas demagógicas que están surgiendo. Los partidos demagógicos, populistas, ¿en qué se basan? Tienen dos motores. Uno, que prometen devolver la pasta de dientes dentro del tubo, cosa que es imposible, pero la gente se lo cree, que es la globalización económica. Nos va fatal en los países desarrollados, occidentales, y entonces ellos prometen devolver la pasta al tubo de dientes. Esto la gente se lo cree, Donald Trump, todos prometen esto. Y el segundo elemento, que es su motor de éxito, es que ellos se basan en la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas. Ellos ven unas instituciones públicas que son opacas y dicen: son administraciones públicas que son opacas, que están capturadas por las élites extractivas, por la casta. Con lo cual esta desconfianza genera que la gente desconfíe de los partidos políticos tradicionales y se alíe con las opciones demagógicas. Si las instituciones públicas, políticas y administrativas fueran más transparentes, no tendría caldo de cultivo argumental los partidos populistas. Y voy al tema del secuestro. Los politólogos norteamericanos andan muy preocupados porque jamás habían detectado una separación tan brutal entre los simpatizantes del Partido Demócrata y los simpatizantes del Partido Republicano. No se hablan entre ellos, viven en sendas burbujas y todo eso es un problema de las redes sociales. Fijaros que si tienes dos opciones políticas y entre ellos no se hablan, entonces no existe la política, porque la política es una arena común de confrontación de ideas para llegar a acuerdos, transacciones y consensos. Pero es que no se hablan, porque cada uno vive en su burbuja, porque ahora resulta que tenemos tanta información. Es eso de la cultura selficéntrica, ¿no?, que se llama. Tenemos una sociedad voyerista y exhibicionista. Lo sabemos todo de todo, pero sabemos las tonterías. Las cosas importantes vienen totalmente manipuladas.
porque las redes sociales nos están manipulando constantemente. Ojo, y no es que sea una cuestión deliberada, es que el problema de las redes sociales es que al ser gratuitas, ellos se alimentan mediante la información que tú vas cediendo con el tiempo. Ya se sabe, cuando algo es gratuito, el producto eres tú. Por lo tanto, ellos lo que tienen que hacer es conseguir que tú estés el máximo tiempo posible en su plataforma. Y para conseguir esto, lo que se ponen es glamurosos. Y lo que hacen es que detectan perfectamente tu perfil político e ideológico. Twitter, no es cierto que las noticias te lleguen en cuestión del tiempo. No, no. Twitter te filtra las noticias, detecta perfectamente si tú eres republicano o demócrata y elige la información de mayor calidad de los tuyos. Y luego te muestra la información o el comentario más safio de los demás para que tú acabes cada vez más convenciendo de que tú eres un ser superior y los demás son una banda de tontos y de fantasmas. Eso es muy grave y se puede ver en Cataluña, donde tenemos la mitad de la población casi que es independentista y la otra mitad que no es independentista. Y cada vez son dos burbujas que no se hablan. Y cada vez se ensimisman más y cada vez hay más distancias, porque claro, se van alimentando de esta información que es totalmente manipulada, en la cual uno se va reafirmando que su opción es la mejor de todas y que los demás son unos auténticos salvajes. Tú hablas con alguien del signo contrario y se entera de unas cosas que no sé dónde se entera, porque solo lo sabe él, y su burbuja y los suyos, de algo que tiene que ver con las expresiones más safias. Es decir, si hay alguien en Huelva que insulta a los catalanes, pues todos los independentistas se enteran y se superexcitan. Cuando los demás no se enteran porque que alguien diga en Huelva una tontería, pues esto es que no tiene ningún tipo de significancia y no es nada categórico. Con lo cual, cuidado, porque estamos viviendo, no son solo los fake news, sino estamos viviendo un proceso de manipulación donde está poniendo, digamos, en duda la política. Y cuidado que esto solo es con la revolución 2.0, pero cuando venga la inteligencia artificial, Putin ya lo dice, el que domine la inteligencia artificial va a mandar el mundo. Pues bien, el país que va a conseguir esto ya se sabe que va a ser China, porque resulta que para conseguir liderar la inteligencia artificial, la 2.0 la lideró Estados Unidos porque está más desregulado y han ido más rápidos. Europa perdimos esta batalla, pero resulta que la inteligencia artificial consiste en articular el mundo privado con el mundo público. Y allí Estados Unidos lo tiene complicado, nosotros también, pero los chinos, que lo tienen totalmente mezclado, lo público con lo privado, van realmente como una moto. Cuidado que el hecho de que un país que no es precisamente democrático es el que lidere el proceso de inteligencia artificial, pues puede ser otro problema añadido a estos que ha ido citando de carácter, digamos, político. Muchas gracias. Gracias, Carles, fantástica intervención. Se nos ha ido un poco de las manos el tiempo, como casi siempre en este tipo de eventos. Tenemos 5 minutos para que los ponentes puedan contestar a vuestras inquietudes, preguntas, intervenciones. ¿Alguna pregunta? Mientras... Bueno, primero felicitarle por, bueno, ambas conferencias han estado súper interesantes, pero esta última suya, pues, por la actualidad robótica y todo eso, pues está muy bien. Pero quería hacerle una pregunta en referencia a las agencias antifraude que están ahora proliferando en el territorio español. ¿Qué opinión le merecen? ¿Es un complemento a la ley de transparencia? ¿Las ve útiles? ¿Las ve inútiles? Hombre, lo que tiene que ver con la transparencia son las comisiones de transparencia. A ver, los tribunales de cuentas, sí, no sirven para nada. Y las oficinas antifraude, que yo conozco, tampoco sirven para nada. Todo aquello que acaba siendo un sistema capturado políticamente, la Oficina Antifraude de Cataluña, el primero lo elige el partido y el segundo lo elige los de la oposición, y con lo cual la función que hace, exactamente igual que el Tribunal de Cuentas, consiste en tapar los problemas del respectivo partido político que lo han nombrado, con lo cual no sirve absolutamente de nada. Yo lo que crearía es una agencia totalmente independiente, especializada
en vigilar los contratos públicos, que es donde tenemos el gran problema de corrupción. Es el dinero y los contratos públicos, y esa, digamos, cuando interacciona el mundo político con el mundo empresarial. Hay que decir que el mundo empresarial es espectacularmente corrupto, no en España, sino en toda Europa. Isaura. Sí. Yo, por una parte, cuando tú dices... usted, perdona. No, por favor. Cuando usted dice aquello de hay que tener cuidado con las mentiras que se cuentan, porque hay partidos que están mintiendo a la ciudadanía y están diciendo que la pasta de dientes puede volver al tubo. Yo, claro, imagino que habla de partidos como Vox, que está en boca de todos, pero es que yo oigo a Casado, cuando viene aquí a la Comunidad Valenciana, va a Alicante y dice cosas que son absolutamente falsas, o Toni Cantó, que también dice cosas que son absolutamente falsas, y yo como política pues te dedicas, vengo ahora de un programa de radio, de donde sea, y decir, pero es que esto que se dice es mentira, es que esto no es así. Pero claro, son líderes de partidos estatales con mucha fuerza y que están mandando mensajes que son falsos. Es que incluso ahora con el aniversario del 11M, habiendo una sentencia judicial y se pretende reabrir, se manda un mensaje de incertidumbre sobre qué ocurrió cuando hay una sentencia que deja absolutamente claro qué ocurrió, y hay unas personas que siguen hoy por hoy en la cárcel. Entonces, lo digo porque nos llama la atención un nuevo partido que todos tenemos claro que miente, pero también nos debe llamar la atención partidos clásicos o que vinieron diciendo que iban a regenerar la democracia y que están utilizando la mentira como instrumento de campaña electoral. Claro. Entonces, yo cuando oigo, por ejemplo, el señor Casado viene aquí y dice, no es que las oposiciones, la gente que las pueda hacer en castellano, y dice, no, es que ya las puede hacer en castellano. O sea, y claro, o el Toni Cantó con los colegios en línea en valenciano. O sea, es muy absurdo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Está claro, Isaura, es que tenemos poco tiempo. A ver, yo quizá me he expresado mal. O sea, los partidos populistas no he querido decir que mienten, sino que prometen algo que es imposible. Pero a lo mejor no mienten porque ellos creen que sí es posible. Por lo tanto, esto es una cuestión de percepción. Y cuando digo lo de las redes sociales que estamos manipulando, no hay mentiras, sino que el problema es que hace una selección torticera de la información, pero lo que sale es lo que la gente va opinando. Si un líder de un partido político miente o deja de mentir, eso ya es otro tipo de problema que tendrá que resolver los ciudadanos y el propio líder del partido político. Ahí yo no voy a entrar en estos ámbitos porque eso, digamos, que forma parte, digamos, de la patología política o de la normalidad política. No lo sé, eso de las mentiras, pero y además no sé si unos mienten o no. Incluso, repito, las opciones demagógicas, mi sospecha es que sí que mienten, que saben que es imposible devolver la pasta de dientes, pero a lo mejor es que se lo creen. ¿Donald Trump se cree o no se cree? Bueno, parece que se lo cree porque lo intenta incluso, lo del muro, etcétera, etcétera. Con lo cual, no quería decir esto, pero sí que el elemento clave es cómo estas opciones se alimentan del oscurantismo del sistema político institucional, que entonces la gente sospecha que está la casta. Eso ha tenido mucho éxito, la etiqueta de la casta, porque sencillamente, claro, la gente se huele que hay unas élites extractivas que tienen totalmente dominado el sistema institucional. De la misma forma ganó Donald Trump las elecciones, porque Hillary Clinton representaba, digamos, la política más oficial y más clásica, más de élites extractivas, típico de Washington. La gente lo que no quería era eso. Entonces, me refería a este elemento. Ya no entro en si la gente dice mentiras o los partidos políticos dicen mentiras, porque todos dicen mentiras o todos dicen verdades, depende. Y depende de cómo uno esté de hooligan con unos o con otros. Yo intento no meterme en temas, digamos, de partidos políticos y las peleas entre ellos, y menos ahora que tenemos elecciones. Gracias, Carles. John, vale, sí, Lorenzo, tú primero. Muchas gracias, no me extenderé. Ayer ya tuvimos casi 8 horas de debate de todas estas cuestiones. Quería agradeceros vuestra intervención. La parte final del profesor Ramío, yo dediqué mi ejercicio de cátedra a estos temas sobre los que investigo hace años,
y ni siquiera voy a comentar nada, pero en efecto es apasionante y hay que estar alertas. Me gustaría hacer alguna pregunta a la doctora mexicana, responsable de la institución más importante del mundo en materia electoral, que tenemos la suerte de contar con ella. Ha hecho referencia a que ya se da la posibilidad en México de que se anule algún proceso electoral. Aquí el vicepresidente del Tribunal Supremo publicó un artículo la semana pasada, pero en una conferencia justo hace un año en el Centro de Estudios Constitucionales, hablaba de la posibilidad de que se llegue a anular un proceso electoral si se ha comprobado la existencia de fake news, procesos de desinformación masivos. Yo ciertamente me gustaría repreguntar un poco en el sentido de en qué condiciones puede llegarse a anularse un proceso electoral. Si no me he equivocado, ha sido más por cuestiones de financiación y no tanto por algún procedimiento de desinformación masiva, porque creo que sería realmente peligroso. Desinformación la hay en todas las direcciones, en unas quizá más que otras, hay tecnologías para que las haya. Y la pregunta también más concreta, también para usted, ha señalado que ustedes no se quieren hacer cargo de tener que decidir lo que es verdad o mentira, a diferencia de, por ejemplo, el juez especial que hay en Francia, según la nueva ley recientemente aprobada, que tiene 24 horas para determinar que algo es mentira, para intentar dar un mandato que ya veremos cuando se active en algún proceso electoral. Yo creo que al menos cualificados como órgano judicial, de naturaleza judicial, sí que están para que sea al menos un juez el que detectara, y no ningún ente administrativo, el que detectara hasta qué punto la mentira no llega a estar amparada por la libertad de expresión u objetivamente es mentira y es parte de una campaña de desinformación. La pregunta entonces más concreta, ¿han hablado ustedes dentro de la Corte la posibilidad de llegar a determinar estos contenidos de lo que pueda ser verdad o mentira? Porque aunque llegue tarde y mal, porque ahora los procesos son muy rápidos, las últimas 72 horas del proceso electoral son cruciales, y pese a que haya un juez de 24 horas, al menos tendría efecto, aunque sea ex post, después del proceso electoral. Bueno, muchísimas gracias a los dos intervinientes. Sí, muchas gracias. De manera muy breve, los casos de nulidad de elección hoy en día son exclusivamente 3: el rebase de gastos de campaña, la compra de tiempo en radio y televisión y si se acredita que se utilizó en campaña lavado de dinero. Son los 3 casos. Sí hay un precedente de hace ya más de 10 años, una elección de gobernador que se anuló por varias causas, y una de ellas es porque el elector no pudo tener una opinión debidamente formada, ya que todas las televisoras en ese estado pertenecían a la misma persona y solo se habían dedicado a transmitir actos de campaña de un candidato. Entonces, entre otras causas, se consideró que no se había podido hacer una opinión pública informada para ejercer el derecho de votar. No vería yo ahorita posibilidades de anular una elección por noticias falsas. Tendremos que estar en un caso extremo, me parece, pero limitándome a hablar de México. La segunda pregunta. Lo que sí ha hecho el tribunal es determinar cuando un promocional o un spot de televisión difama o no difama. Y en algunos casos hemos dicho aquí sí hay difamación, se tiene que bajar, se condena, en otros casos no la hay. El problema del propio sistema, cuando digo que me parece que el juez se convertiría en censor si empieza a decir qué es verdad y qué es mentira, yo creo que en materia penal o en materia, quizá algunos temas administrativos, podría el juez hacer este tipo de pronunciamientos sobre lo cierto y lo falso. No pienso que el juez constitucional, cuando es la última instancia, pueda llegar y determinar qué es fake news y qué no es fake news. Me parece que eso le compete más a la autoridad administrativa, en su caso, más que al juez, y no tanto por no asumir el cargo de una interpretación, ya que, por ejemplo, en cuanto a difamar o no difamar, que de hecho las impugnaciones que hemos tenido de fake news ha sido la responsabilidad de quien creó la fake news, no el contenido.
sino que es lo que decía, había sido el caso de una persona moral que no está prevista como autor de ilícitos por la ley electoral. Gracias. Muchas gracias, Janine.